Voy a empezar un poco haciendo una reflexión de lo que decía Raúl Alfonsín hace muchos años, que la democracia también es hacer docencia. Y por supuesto en el marco de un clima de respeto y de tolerancia, que creo que es donde se dirimen las discusiones en una comunidad democrática. Y cuando hablo de docencia hablo fundamentalmente de entender un problema cabalmente y encontrarle posibles soluciones, que muchas veces no es una sola solución, para resolver los conflictos que se van generando a diario de distinto tipo. Por supuesto que el intendente, por su rol, representa a la totalidad de los vecinos del distrito de Trenquelauquen, en el caso nuestro, por supuesto. No es el único, los concejales también asumen ese rol desde otro lugar, pero también tienen un rol fundamental en la democracia. Y por supuesto la gente puede absolutamente, como lo hace a diario, en todos los ámbitos, manifestarse, solicitar, peticionar, que forma parte de los derechos y deberes que tiene un ciudadano. O sea que en esto estamos involucrados todos, los que representamos a los vecinos y los vecinos mismos, y por supuesto que el estilo de representación depende de cada uno. Los hay más populares, menos populares, más exaltados, más racionales, más tranquilos, más vehementes. Cada uno es lo que es porque forma parte de las personalidades de las personas. Lo que importa no es el estilo, en todo caso lo que importa es el resultado final de lo que cada uno hace. Y en este rol que me toca como intendente de Trenquelauquen, creo que es importante hacer una breve reseña de lo que se ha venido trabajando en esta problemática específica que los convoca, que es el tema de las tarifas eléctricas o de las facturas de la cooperativa eléctrica. A poquito de empezar esta situación, el día 2 de julio, el representante municipal de la Oficina de Defensa del Consumidor, el doctor Roura, que está aquí a mi izquierda, se comunica con la cooperativa eléctrica para empezar a intercambiar opiniones respecto a lo que se ya asomaba como un conflicto potencial. Todavía sin entender muy bien cuál era el origen, ¿sí? Pero había claramente una dificultad que estaba en cierres. Al día siguiente, el día 3 de julio, yo me comunico personalmente con gente de la cooperativa, con el gerente de administración, para manifestarle esta misma inquietud, de que había un conflicto potencial y que había que entender qué estaba pasando. El día 5 de julio me comunico con autoridades de la provincia, porque acá es muy importante recordar que el ente regulador y el órgano de control de las cooperativas, entre otras, además de DELAPE, DESUR y demás, y EDEM, es el OSEBA. Es el órgano de control creado por la ley para regular, entre otras cosas, los marcos tarifarios y también los servicios que dan, entre otras, la cooperativa nuestra, que hay más de 200 cooperativas en la provincia de Buenos Aires. Me comuniqué con la ministra de Gobierno pidiéndole, por favor, que interviniera con el OSEBA porque teníamos un conflicto. El día 7 de julio me reúno con la cooperativa eléctrica en mi despacho, estuvo el secretario de Gobierno, estuvo el doctor Roura, y donde además de entender el problema le hicimos alguna petición específica a la cooperativa que después voy a relatar. Al día siguiente, ustedes recordarán, convoqué a una reunión en conjunto con los concejales ya habían pedido una reunión previamente, los concejales decidieron ir por su cuenta, no en conjunto, lo cual está bien, es razonable, puede ser, ya la habían pedido el concejal Luna, así que fueron ellos más temprano, luego nosotros fuimos más tarde, volviendo a abordar el mismo tema. Nos explicaron en la cooperativa a qué usuarios había afectado esta forma de facturar, los rangos, cuánto era la dispersión, muchos números, digamos, y que ellos se comprometían a darle una solución individual a cada uno de los usuarios que viera que había alguna dificultad. El día 10 de julio, a instancia de algunos vecinos que se habían conectado con algunos legisladores de nuestro espacio político, me llaman algunos legisladores, y empezamos intentamos establecer contacto con el OSEBA directamente, cosa que hago el día 13 de agosto. Tengo acá en el WhatsApp, ese día 13,
el lunes. Yo ya había hablado el viernes y el sábado con personas de los OSEVA que quedaron en resolverlo el lunes o el martes. El lunes se comunican con la cooperativa eléctrica, gente de los OSEVA, y me manifiestan, después puedo compartir el WhatsApp, que el tema estaba en vías de solución y que la cooperativa eléctrica iba a dar una conferencia de prensa el día martes y que ellos entendían que la cosa estaba encaminada, que no hacía falta una nota formal de parte del municipio para pedir la intervención de los OSEVA, y así les creí. ¿Está? Desembocamos en la conferencia de prensa del día martes de la cooperativa eléctrica, donde hacen una serie de anuncios, y evidentemente hay un sector de la sociedad o algunos usuarios que evidentemente no están conformes con la respuesta de la cooperativa. Este es el resumen breve de las actuaciones de esta municipalidad y de este intendente desde el primer día o desde el día siguiente, para que no parezca que nosotros estuvimos indiferentes o que no nos importaran los reclamos. Vuelvo al tema anterior, que son los estilos de cada uno de los dirigentes. Uno puede ser más popular y demás, pero en realidad a mí lo que me interesa es resolver el conflicto. ¿Cómo? Con las armas que tiene la democracia y que tiene la gestión, que es entender el problema, buscarle posibles soluciones y convocar a los organismos que tienen competencia en la materia, que es el OSEVA. Hecha esta pequeña introducción, quiero decirles dónde entiendo que está el problema. Tenemos dos problemas acá. El primer gran problema es el de la facturación. ¿Y dónde empieza el problema de la facturación? Y para mí es importante, yo ya creo que se los dije esto en algún momento. Empieza en esta resolución 2 del 2020, que es del OSEVA. El OSEVA es un órgano de control de la provincia de Buenos Aires, no es de la municipalidad, no es tampoco del gobierno nacional, es del gobierno provincial, OSEVA. El OSEVA le da instrucciones a todas las cooperativas de que en función de la pandemia y la nueva imposibilidad de leer los medidores, tenían que copiar las lecturas del año anterior. Ese es el método que dice el OSEVA que tenían que usar las cooperativas. Y la cooperativa de Trenquelauquen utilizó este método. Me preguntan a mí, ¿es el mejor? Digo que no. A las pruebas me remito, si no, no tendríamos conflicto. ¿Qué hicieron otras cooperativas? Algunas hicieron esto, otras copiaron los consumos de febrero, lo cual era peor todavía porque tomaban los consumos de alto consumo del verano. Claro que la protesta fue en marzo, no en julio. ¿Y cómo lo fueron resolviendo? Claro, el problema muy grande al comienzo y después se fue diluyendo porque fueron corrigiendo a medida que bajaron. Acá se tomó el método del OSEVA. Y el OSEVA, a mi criterio, voy a ser contundente, porque el OSEVA comete errores. Porque dice cómo se debían leer los medidores, pero no dice cómo se tenía que cobrar el día después. Y lo dejaron librado al criterio que cada uno quisiera utilizar. Y por eso tenemos parte de este problema, lo tenemos por eso. En este cómputo hay una lectura y otra lectura, y en el medio hay un cálculo. Claro, cuando viene la factura, porque se puede leer el medidor de vuelta, en ese cálculo hay ganadores, perdedores, algunos que salieron hechos, empataron, más o menos les dio lo mismo, y otros que ni siquiera miraron la factura. Les pareció que estaba bien y pagaron. Algunos, la mayoría, muchas veces pagan. Y no andan con... Por supuesto, algunos ya vinieron a protestar antes, porque el comercio, vamos a poner el ejemplo del comercio, el comercio no tenía actividad en abril y le quisieron o le cobraron los consumos del año pasado que vendían. Entonces el comercio fue el primero que protestó, lógico. Me querés cobrar cuando tengo todo cerrado. Después pudo haber algunos ganadores, donde quizás el año pasado tuvieron bajo consumo porque estaban de vacaciones, porque tenían la casa en construcción y tenían el medidor y no tenían consumo, y ahora están viviendo y consumen. Entonces, le cobraron poquito, y entonces hay de todo en esto. Hay ganadores, a los que empataron, los que perdieron y los que no se enteraron. En toda esta historia, cuando nosotros nos reunimos en el despacho, le propusimos a la cooperativa eléctrica dos cosas. Primero le hicimos un comentario de otra resolución del OSEVA, que es la 157,
que en el anexo donde dice cómo se, entre otras cosas, vamos a ir a lo último, el tema de los cortes, cómo se instrumentan los planes de pago. En el artículo 7º dice planes de facilidades de pago y dice que las facilidades de planes de pago se van a efectivizar a partir del 30 de septiembre del 2020, no ahora. Está claro, lo dice el OSEBA también. ¿Qué le propusimos nosotros a la cooperativa? Y antes de decirle esto, hay una controversia que está instalada, que si esto es un tarifazo o no es un tarifazo. Es y no es un tarifazo. No es un tarifazo en tanto y en cuanto el valor del kilowatt y los valores del servicio, del valor base, no han aumentado, porque esos aumentos los resuelve la provincia con las modificaciones de los cuadros tarifarios, cosa que no ha hecho. Entonces, ¿y por qué parece un tarifazo? Justamente, parece un tarifazo porque cuando cobran todos los kilowatts de diferencia, cambian las escalas. Las escalas tienen valores base por categoría de consumo y el valor del kilowatt por categoría es distinto. El valor base aumenta 50 pesos por segmento de kilowatt de consumo y después en las escalas más altas aumenta mucho más. Si lo tomo del piso al techo, esas diferencias de punta a punta, es casi de 8 veces el tema del valor fijo. Y el valor del kilowatt, porque cambia también el valor del kilowatt, es entre escalas del 4%, del 7%, del 5%, del 6% y del 6%. Entonces, cuando se cobran todos los kilowatts de diferencia y te encasillan en otro nivel, obviamente hay un aumento de tarifa, que no es un aumento de tarifa, pero parece. O por lo menos en el bolsillo se siente un aumento de tarifa. Y esto es lo que nosotros le pedimos a la cooperativa cuando nos reunimos en el despacho. Silenciosamente, sin demasiado escándalo. Le dijimos, tienen que cobrar el valor del kilowatt más barato de la escala, como si todos consumieran 100 kilowatts, porque además esto afectó mucho a las tarifas sociales, a las tarifas de interés social. Bueno, nosotros hicimos nuestra propuesta. Había después una idea de que se promediaran los consumos. Esto es difícil, porque esto significa cargar de vuelta toda la información. Nosotros le hicimos una propuesta y dijimos, vamos a ver si esto encarrila el asunto. Como parecería que el tema no está encarrilado del todo, lo que nosotros vamos a hacer son dos cosas. Primero, ¿cómo hace el intendente para representar a los vecinos en esta materia? Muy fácil, a través de la Oficina de Defensa del Consumidor. Para eso está. Le di instrucciones hoy al secretario de Gobierno y al responsable de la oficina aumentar la dotación de personal, lo que necesiten para poner a disposición de todos aquellos usuarios que se sientan afectados, que no están satisfechos, que no entendieron, que no quedaron conformes y demás, ir a la Oficina de Defensa del Consumidor para presentar su reclamo. Le vamos a pedir que lleven la fotocopia de las últimas 3 facturas, el periodo 5, 4 y 3, donde nosotros fácilmente vamos a poder controlar realmente y explicarle también, porque esto que decía de la docencia, mire, esto se lo cobraron por esto, capaz que es uno que empató y que dice, no, bueno, está bien, y no reclama. Está el que, pero a mí me cobraron 5.000 kilowatts y las facturas son 20.000 pesos, hay que entender el problema y buscarle una solución. Bien, pero ¿dónde vamos a ir a buscar la solución ahora? No vamos a ir a buscar la solución a la cooperativa eléctrica. Nosotros ya redactamos una nota que ya se le remite a los OSEBA, con copia al gobernador, para que tomen cartas en el asunto. Le vamos a generar con todas las reclamos de los vecinos de Trenquelauquen, veremos cuántos son, haremos un expediente y se lo vamos a remitir a los OSEBA. El OSEBA tendrá que tomar cartas en el asunto, eventualmente tendrá que hacer algunas correcciones en sus resoluciones para indicar cómo, porque podrían haber hecho muchas cosas. Yo digo, claro, con el diario del lunes es más fácil, pero digo, bueno, vos podías acumular una deuda de kilowatts. Tenía en esta lectura de marzo tanto, y ahora en mayo tengo tanto. Bueno, ¿cuánto es la diferencia? 1.000 kilowatts.
500 por encima de lo que corresponde. Bueno, esos 500 kilowatts te lo tomo como deuda de kilowatts al valor del kilowatt más bajo y te lo financio en 10, 12 meses, qué sé yo, algo para que sea tolerable para el bolsillo. ¿A pagar cuándo? Como dice los EVA, a partir del 30 de septiembre. Bueno, veremos de los SEBA cómo resuelve. Nosotros vamos a estar a la cabeza del reclamo, pero a través de la vía administrativa que entendemos que es la razonable y que corresponde, que es la Oficina de Defensa del Consumidor. Armaremos un expediente, pedimos la intervención de los SEBA, lo ponemos en comunicación al gobernador de esta situación, que además entendemos que parecía que no tenía mucho impacto en otros municipios, pero parece que ahora también. Entonces quizás sirva lo que hagamos acá para otros vecinos de otras localidades. Insisto, lo que queremos con nuestros estilos personales, quizás no gritamos demasiado, es entender el problema y encontrarle soluciones a los problemas en beneficio de los vecinos. Algo que sea legítimo, que sea razonable, y que la gente pueda pagar.